Bueno, Óptimo. profe, buenos días. Me alegra mucho que haya decidido realizar la entrevista porque obviamente pues sé que es un poco complicado por el asunto de la tecnología y todo esto, que a veces usted también tiene sus obligaciones y yo le agradezco mucho eh, para todas las personas también que vayan a ver el video porque igual pues es importante, ¿verdad? Conocer de un tema que nosotros los panameños comúnmente nosotros no conocemos. Es decir, en Alemania, por ejemplo, sí, de repente como que hay más cultura en cuanto a los hongos y eso. Y bueno, le agradezco mucho que haya tomado el tiempo pues para hablar con nosotros, así que para que se presente, diga los estudios que tiene, los trabajos, si está haciendo un trabajo ahorita mismo, la experiencia, algo personal que nos quiera compartir, profe. Sí, sí, muchas gracias por tomarme en cuenta y pues darme la oportunidad de contar un poco acerca de mi historia personal y también del trabajo que yo realizo aquí en Panamá. Pues mi nombre es Tina Hoffman. Yo nací en Alemania y viví, sí, unos 28 años en Alemania y luego entonces decidí trasladarme a Panamá y vivo ya desde el 2010 aquí en Panamá y durante mis estudios yo estudié biología en Alemania en la Johann Wolfgang Goethe Universidad en Frankfurt. Estudié pues biología y luego decidí hacer el doctorado en esta misma universidad y me especialicé pues en el área de la micología, que es la ciencia de los hongos. Y actualmente, desde que estoy aquí en Panamá, estoy afiliada a la Universidad Autónoma de Chiriquí, aquí en la provincia de Chiriquí, en el oeste de Panamá, y pues trabajo aquí en temas de proyectos de investigación que tienen que ver, que están relacionados a la micología, a los hongos de Panamá y también relacionados a plantas y realizo pues investigaciones y también doy cursos de posgrado, a nivel de posgrado, doy clases para enseñar entonces a los estudiantes temas micológicos, acerca de la micología. Excelente, profe. Sí. ¿Esa universidad como cuántos años tendrá? La Universidad de Frankfurt Ajá. La Universidad de Frankfurt ya tiene una trayectoria larga. No sé exactamente los años que tiene, pero sí existe ya desde muchos, muchos años. En comparación, la Universidad Autónoma de Sí, Chile es obviamente. mucho más joven. Eh, pero sí, entonces en la Universidad en Frankfurt hay un grupo de trabajo de micología en el cual estaba yo incorporado y Ujú. ellos ya también tienen una trayectoria de muchos años de trabajar con hongos y también colaborando con universidades en Panamá para fortalecer la investigación de la micología aquí en Panamá. Sí, profe. Es que, bueno, yo cuando estaba en el colegio, hace ya muchos años también ya, tenía una compañera de Alemania, o sea, vino de intercambio y me dice que como su colegio tenía como 700 años. Y yo dije, wow, no puede Sí, sí, ser. algunas universidades son bien, bien, bien viejos, tienen una historia, una trayectoria muy larga, sí. Sí, Es que increíble. las historias ya las universidades son históricamente, pues forman parte del desarrollo de las ciudades y algunos pues tienen esas edades mayores, Claro, sí. entiendo. Profe, ¿por qué usted se decidió a estudiar biología y luego especializarse en micología? Me imagino yo que algo tuvo que haber habido, ¿no? Una inquietud de niña, cuando, no sé, su mamá, su papá, sus hermanos o alguien que le haya dicho, bueno, usted puede ser micóloga. ¿Qué No, de pasó hecho, ahí? nadie, Ajá. no, nadie me dijo Ajá. pues que sería bueno que fuese micóloga. Sin embargo, a mí siempre me ha interesado la biología. Desde que Ujú. yo soy una niña pequeña, me ha encantado la naturaleza. Yo crecí en una familia que fue muy cercana a la naturaleza. Mi abuelo, él
se dedicaba en su tiempo libre a ser cazador, pero no cazador en el sentido como lo conocemos aquí en Panamá, Ujú, que es una persona que de repente ilegalmente entra en los bosques, ujú, sino en Alemania, como tenemos bosques artificiales, porque ujú. los bosques primarios en Alemania ya casi no existen. Entonces hay bosques artificiales que requieren un mantenimiento. Entonces, uno de los aspectos del mantenimiento del bosque artificial de Alemania Es la cacería. eh, son el control de las poblaciones de los animales, de la fauna Ujú, que ocurre en esos lugares. ujú. Entonces, existen en todo el territorio de Alemania esos controles por cazadores. Por ejemplo, ellos controlan la población de saínos, porque si esa población aumenta demasiado, los saínos van a los pueblos, dañan la estructura fundamental que hay adentro de ese bosque o que permite que el bosque crezca de la manera correcta. Claro. Entonces, para hacer ese control, tienen los cazadores y mi abuelo era uno y él siempre nos llevaba al bosque no para cazar, sino para conocer. Entonces, él Claro. también daba giras de aves y entonces nosotros siempre lo acompañamos y mi madre también fue muy cercana a la naturaleza y siempre íbamos al bosque. Entonces, como allá pues uno hace esas giras, también colectábamos hongos cuando era el momento del año, que era pues el tiempo de que las fructificaciones salían de los hongos, los cuerpos fructíferos. Entonces, nosotros siempre íbamos al bosque a colectar hongos y a mí me encantaba eso. Me Yo como imagino. niña estaba encantada de colectar hongos y como esos bosques son grandes, eh, se encontraban muchas diferentes especies y muchas cantidades de hongos, entonces nosotros siempre íbamos y siempre me interesaban los hongos y me llamaba la atención cuando yo estaba en la secundaria, me llamaba la atención que en el curso de biología nunca hablaban de hongos. La maestra nunca hablaba de hongos, siempre se habla de plantas, se habla de los animales, pero de los hongos no, y me llamaba la atención. Y luego decidí estudiar biología y cuando yo tomé esa decisión, yo decía, yo quiero hacer algo con hongos. Me interesa, pero no sé nada y nadie me enseña. Claro. Entonces decidí estudiar biología y durante la carrera de biología pasaba lo mismo. Entiendo. Dábamos clases de microbiología, dábamos clases de genética, aprendíamos sobre flora y fauna, pero no sobre los hongos. Y no fue hasta la especialización donde yo realmente entonces me topé por primera vez con los hongos y me encantaba y fue lo que yo quería hacer. Entonces, ahí es donde conocí a la doctora Maike Piepenbring, que también hizo muchos trabajos, un trabajo grande científico aquí en Panamá acerca de los hongos y pues con ella entonces logré finalmente aprender todo sobre los hongos, lo quería siempre aprender. La Sí, doctora así Mike. fue Ajá. como yo me especialicé en los hongos, pero siempre ha sido algo que me ha interesado desde niña. Sí. Claro. La doctora Mike podría decirse que es la persona, la profesora que más conoce de hongos, podría decirse, o está ahí En, como en, en el top 5. la doctora Maike Pickering sí es una investigadora de alto nivel, reconocida a nivel mundial, y uno de los grandes logros de ella ha sido que ella ha hecho mucho para mejorar la docencia en el área de la micología. Por ejemplo, ella escribió un libro de texto sobre micología, el cual es muy útil y existe tanto en inglés como en español. Entonces, es muy utilizado a nivel mundial por los diferentes científicos que se dedican a la docencia de la micología. Sí. Sí, profe, hay una pregunta. Y que yo iba a comprar el libro de la doctora Mike, que es Hongos de Panamá, pero yo no sé qué se ha hecho, porque lo he Sí, buscado y en Amazon, y eso como que ya eso no lo venden, que es como raro, ¿no? No sé. sí, ese libro de los hongos de Panamá ha sido una edición limitada. O sea, había una cierta cantidad de libros y ya no han, digamos, Sí, me quedé con las hecho ganas. otro intento para imprimir más.
sí. Ujú. Profe, ¿hay grandes diferencias entre estudiar biología en Panamá con respecto a estudiar biología en Alemania? ¿O es la misma Sí, cosa? ¿O de repente sí, cambia de manera infraestructural? Obviamente, seguramente, ¿no? en Alemania hay dos formas de estudiar biología. Ujú, Por un lado, a través de una carrera que se llama profesorado en biología. ujú, Es para aquellas personas que quieren ser docentes en la universidad, en la escuela primaria o secundaria. ok. Entonces, estas personas se deciden a estudiar el profesorado. Y entonces en esa carrera pues van a ser, o sea, van hacia la línea de enseñanza de la biología. Y la otra carrera que se puede estudiar es la biología tal cual, que es, según el sistema internacional, también aprobado en Europa, es el sistema del bachelor. Tenemos el bachelor que es equivalente a la licenciatura y el máster que es equivalente a la maestría. Entonces, esa sería la segunda carrera que se puede estudiar y es para aquellas personas que van a convertirse pues en biólogos profesionales, no en el área de docencia escolar, sino en el área de la investigación o de otros campos laborales en el sector privado o público y que van hacia la docencia universitaria. ¿Sí? Qué bien. Esas son las dos formas de estudiar biología y una diferencia grande que tenemos es que los tiempos la duración es diferente. Por ejemplo, en Alemania la licenciatura en biología son 3 años, Ah, es mucho menos. mientras que en Panamá son 5 años. Uh, Sí, entonces lo que hace normalmente el estudiante en Alemania es, él estudia los 3 años del bachelor y luego entonces de una vez hace la maestría. Entonces él con 5 años de estudio ya tiene tanto la licenciatura como la maestría ya en la mano. qué bien. Y de ahí entonces puede seguir estudiando el doctorado, postdoctorado y así subir en los niveles de estudios académicos. ¿Y es Sí. más caro estudiar biología en Alemania? Sí, considero que sí. Sí existen universidades públicas y universidades Ujú. privadas. Claro, la universidad privada es muy, muy, muy costosa. La universidad pública es más barata, pero si comparamos los costos, la universidad en Alemania es más cara. La matrícula cuesta Claro. más dinero. Y lo que hacen muchos estudiantes es se consiguen becas o reciben del Estado un subsidio para estudiar o pues tienen que trabajar Claro. para estudiar, sí. Esas son las maneras como los estudiantes lo hacen. En mi caso, por ejemplo, yo recibí un subsidio de estudio del Estado. Eso es como un tipo de préstamo parcial para poder entonces dedicarme 100% a los estudios y no tenía que trabajar porque muchas veces cuando los estudiantes trabajan y estudian demoran más en terminar. Entonces, en mi caso fue así que yo pues pude dedicarme al estudio porque recibí un subsidio. Sí, Sí, y ujú. otra diferencia que se puede mencionar cuando el estudiante estudia en una universidad alemana, yo siento que los estudiantes al especializarse estén más, se van involucrando más en los centros de investigación y van a estar en contacto con investigadores más rápido. Por ejemplo, en el último año de sus estudios, cuando se especializan, ya se integran en los centros y tienen que hacer pequeños proyectos de investigación y de esa manera aprenden a investigar y entonces pueden encontrar el tema de tesis que van a hacer y tienen que hacer una tesis. O sea, no existen Obligatorio. esas Tesina. otras alternativas de graduación. Sí, eso no existe en Alemania. Claro, profe. Ayer cuando estábamos hablando, usted me estaba chateando que le costaba encontrar recordar algo, ¿verdad? Sobre sus estudios en Alemania.
no sé, algo que nos quiera comentar, por ejemplo, el profesor que más le enseñó, que usted considera que fue como el norte más, Sí, sí. sí, para mí fue importante la doctora Maike Piepenbrink, Ujú, claramente, porque ella fue verdaderamente la primera persona que me podía contar sobre los hongos y explicar. ujú, Porque claro, yo podía leerlo en los libros, pero como profesor que me enseñó fue ella. ujú. Yo siento que si ella no hubiera estado allá en Frankfurt, yo creo que yo hubiera sido botánica. Yo me hubiera ido por la botánica porque la botánica también me gustaba siempre. Sí. Entonces ella ha sido importante en ese camino Ujú. y pues estoy muy agradecida pues por todo que ella nos ha brindado y la doctora Maike fue también la primera persona que nos llamó la atención para ir hacia un país en Latinoamérica, por ejemplo, hacia Panamá, ¿sí? Ujú. Nosotros hicimos la primera gira a Panamá en el 2004 y así es como yo conocí Panamá y yo no conocía Panamá para nada. ¿Qué se para habla de nada. Panamá en Alemania? Yo pienso El que los canal, me alemanes imagino. El conocen canal muy de poco Panamá. primero, sí, conocen muy poco de la realidad Ajá. que viven las personas aquí y en general. O sea, por ejemplo, cuando yo llegué la primera vez a Panamá, yo estaba asombrada. O sea, para mí era increíble. Yo Ver nunca he tanto visto una verde. ciudad. Sí, eso también, pero la ciudad de Panamá me impresionó porque nunca he visto una ciudad tan grande. No, Sea, en en serio. Alemania sí hay ciudades, pero los edificios no son tan, Son o sea, altos, hay altos. pocos edificios altos y yo no Ok. he visto tantos edificios altos y una ciudad tan grande. Yo quedé como, wow, yo no me esperaba eso. Es que es increíble Entonces, porque Alemania es sí, enorme. Pero sí, bueno, Alemania es enorme, habrá pero alguna razón tal vez de tectónica, tal vez terremotos o es cosas que que... Sí. es como están hechas las ciudades. Las ciudades no tienen tantos edificios Ah, tan altos. Y ya. entonces en Panamá ciudad todo está concentrado hacia el centro, ¿no? Es Ok, diferente en las provincias. Entonces claro. eso me impactó y claro, el canal y también los bosques, porque los bosques son muy diferentes. Es muy diferente ir a un bosque en Alemania. Un bosque en Alemania es una plantación artificial de pinos. Ah, Entonces es ya que hay siempre lo tantas mismo. cosas. Usted ve kilómetros y kilómetros, siempre lo mismo. Y aquí hay tanta diversidad que uno no puede, uno va un metro y ya encuentra tantas diferentes especies. Entonces eso fue muy impresionante. Claro, es parte también de la riqueza del país, ¿no? La riqueza Exacto. que de repente nosotros acá en Panamá no se valora tanto porque estamos más acostumbrados, ¿verdad? Y de Sí. repente acá en Panamá nosotros vemos bonitos los otoños, las estaciones en países de Europa y ustedes seguramente verán aún más Sí, llamativo estas cosas, ¿no? exacto. Que es increíble, ¿no? Profe, ¿usted considera que Alemania tiene un gran sistema educativo, ya que usted formó parte pues, de ese sistema y salió de ese sistema? Usted me Ujú. dirá, pues, para ver si también nos aconseja qué cosas pudiesen implementarse, porque yo creo que usted tiene hijos, ¿no? Sí, tengo una hija, correcto, Sí, sí. Sí, y estudia acá, ¿no? sí, ella Ah, está entonces aquí usted sabe más o menos cómo es el en sistema educativo de Panamá sí. y el de Alemania, sí. Sí, profe. Ujú. Bueno, en Alemania es así que tenemos, o sea, no sé si es el mejor sistema, porque hay Ujú, también personas que critican la forma como nosotros manejamos eso. claro. En Alemania es así que los niños a nivel escolar se preparan, digamos, para tres caminos. Hay tres caminos que el niño puede ir y a los niños los colocan rápidamente en una de esas cajas, en una de esas tres cajas. O sea, usted va por ese camino o por Ujú, esto, por este. Entonces son tres diferentes sistemas según las notas que el niño tiene. ujú, Entonces tenemos una escuela de enseñanza general básica, que es la más básica, donde entran prácticamente los estudiantes que tienen
o sea, el peor promedio. Ujú. Y esos estudiantes estudian normalmente o están en la escuela como hasta los 16 años y luego se van a aprender a hacer un trabajo. O sea, no pueden ir a una universidad con ese tipo de graduación que van a obtener con esa escuela. Entonces hay otra escuela que es como la mitad, o sea, para el promedio, que es la escuela de enseñanza media, que también es hasta los 16 años, y los estudiantes que terminan esta escuela tampoco pueden ir a estudiar en la universidad, sino aprenden a otros trabajos. Y luego entonces está el Instituto de Enseñanza Secundaria, que es comparable con lo que tenemos aquí en la secundaria, pero digamos, es un nivel más, Elevado. un nivel elevado, más elevado, que es hasta los 18 años, y este título sí permite, como comparable con el bachillerato, permite entonces estudiar en la universidad. Y si, por ejemplo, un estudiante de Panamá que tiene el bachillerato y Ujú. quiere estudiar en Alemania no lo permiten hacerlo, porque ellos dicen que el bachillerato no es suficientemente elevado y tienen que entonces estudiar un año más en Alemania para entonces obtener ese título Claro, del sería. Instituto de Enseñanza Secundaria para poder entonces iniciar los estudios universitarios. Entonces, ese es el sistema por el cual el niño tiene que pasar y eso no siempre es fácil porque a los niños yo creo que es con el cuarto grado, Ujú. que al niño lo colocan en los diferentes caminos según las notas que tiene. Entonces entonces hay muchas personas que critican eso también, ¿no? Que el niño tal vez todavía no está suficientemente maduro para ya saber si va a estudiar algún día o no en la universidad, ¿no? Pero Claro. eso es el sistema y yo, por ejemplo, yo estudié después del cuarto grado, yo fui al Instituto de Enseñanza Secundaria, que es el más, digamos, más exigente y bueno, yo pasé todo mi secundaria en esa escuela y ha sido bueno, pero por ejemplo, mis hermanos no. Mis hermanos estaban en las escuelas de enseñanza media Ujú. porque las notas simplemente no lo permitían. Profe, y Sí. entonces su hermano se sintió frustrado tal vez. Eh, sí, yo no sé si se sintió frustrado, pero sí, por ejemplo, yo y mis hermanas íbamos a otra escuela que él. Me imagino que no, que también le tiene que haber no gustado tanto, pero él entonces aprendió a hacer otro trabajo, ¿no? Entonces está bien, o sea, Sí, es, es, claro. es, es válido. Sí, No sí, todos pueden ser universitarios, ¿no? exacto. Yo ayer Sí. estaba viendo en YouTube el modelo que ustedes tienen en Alemania. Entonces, Ujú. algunos alemanes como que sí no están muy de acuerdo. Y es un modelo un poco polémico y si aquí en Panamá se implementa, aún más va a ser polémico porque aquí somos un poquito más rebeldes en todos los sentidos. Y no me parece mal porque, por ejemplo, yo soy profesor de escuela secundaria Ujú. y yo sé que no todos los muchachos tienen el nivel para decir, es que van a estudiar medicina. No Sí, todos. Algunos claro. tienen que aprender. Sería bueno que se hiciera algo similar, ¿no? Que fuera como una escuela técnica en la que ellos aprendieran a soldar, como que ya salieran del colegio Sí, con algún oficio como tienen en Alemania, ¿no? Entonces, a mí me sí. parece excelente esa idea, pero bueno, yo no, Los, no sé. los estudiantes que salen de la escuela de enseñanza media, Ujú, ellos luego ellos son aprendices. Son ujú, aprendices durante 2 o 3 años. ujú, Aprenden un oficio, aprenden, digamos, ser soldador y ujú. luego entonces trabajan en ese campo y en ese campo se pueden especializar y ahí también pueden subir un poquito la escalera, o sea, la carrera y pueden tener mejores salarios. Eh, pero es otro sistema, o sea, no es a nivel de universidad, sino es más a nivel sí, de técnico, pero es muy importante y se necesita. Así que es un modelo interesante
Ujú. Y bueno, en Alemania ya lo están usando desde muchos años. Y uno ve la diferencia en el estudiante de bachillerato de Panamá y de él que está en Alemania, el nivel es diferente. Esos Sí, estudiantes son capaces de, digamos, el pensamiento crítico, el análisis o también el mismo conocimiento que tienen es es diferente. mayor en un estudiante de 18 de Alemania como en uno de acá de Panamá, pero es por el mismo sistema. Sí, hay algo que envidio, por decirlo así, envidio, es que ustedes salen bilingües, creo, de allá. Ustedes saben, como que ya saben El, inglés, ya saben sí, alemán y probablemente sepan otros idiomas, no sé. el tema de lenguas es importante también. Por ejemplo, en esos institutos de enseñanza secundaria, el estudiante aprende dos idiomas. Tiene el alemán, claro, y el inglés, que se aprende desde temprano, pero él va a aprender otra más. Y Exacto. si él va hacia la especialización en lenguas, él aprende una tercera. Entonces yo, por ejemplo, aprendí el inglés y luego tuve que decidir por otro más y aprendí francés. Podía escoger francés o latín. Escogí francés, pero de repente hubiera sido mejor latín porque ahora no necesito más siendo bióloga. Sí, Pero sí, entonces cuando uno va por especialización en lenguas, uno aprende otro idioma más. sí, O sea, imagínense. es desde temprano eh, tenemos ese sistema de enseñanza temprano Ok. de lenguas, pero no es bilingüe. Ajá. Los colegios y escuelas no son bilingües, no como en Panamá, donde hay escuelas bilingües. O sea, dan todos los cursos en alemán. Ok. En la universidad sí tenemos ya un cambio hacia cursos o carreras completamente en inglés, debido al hecho que tenemos en Alemania muchos estudiantes de otros países que vienen con becas y entonces ellos les cuesta más en alemán, entonces se cambia y para también garantizar la internacionalización de la universidad. Ujú. Ya hay carreras completamente en inglés, entonces igual el alemán como el hindú, como el estadounidense, va a estar en una carrera completamente en inglés. Bueno, Sí. increíble. Ojalá en algún día Panamá pudiésemos tener ese sistema educativo público, ¿no? Porque de repente en el área privada sí puede ser que los muchachos, bueno, algunos colegios así enseñen el inglés y salgan más preparados en ese aspecto, ¿no? Profe, voy a hacerle la primera pregunta de ya como más Sí. básica, la que siempre probablemente le pueden llegar a hacer, ¿no? Que a lo mejor usted está aburrida, bueno, los hongos son tal cosa. Sí. ¿Qué es un hongo y cuál de ellas es cuál es la importancia de ellos en la naturaleza? Sí, sí. Ujú, Un hongo no es una planta y no es un animal. Es algo completamente diferente ujú, y los animales tienen un reino, las plantas tienen un reino y los hongos tienen su propio reino. Son tan diferentes que ujú. tienen su propio reino. Em, Son organismos que tienen una forma distinta a plantas y a animales. Hacen células largas, filamentosas, que parecen hilos, y crecen mayormente escondidos en el sustrato, por ejemplo, en el suelo o dentro de la madera. Y son organismos eucarióticos, es decir, que igual como plantas y animales son eucariotas, tienen células verdaderas con organelos y un núcleo que contiene el ADN. Eso lo tienen en común, pero eso es lo único que tienen en común. De ahí ya se van diferenciando porque los hongos tienen células con paredes de quitina. En la pared de la célula hay quitina. Eh, en plantas tenemos otros componentes, por ejemplo, celulosa, no hay quitina nunca, y los animales no tienen una pared celular.
Tenemos entonces, aparte de esa forma especial, que son esos hilitos que crecen dentro, escondidos microscópicamente en el sustrato, tenemos una alimentación que es fundamentalmente diferente. Por ejemplo, las plantas hacen fotosíntesis y crean sus propios azúcares, ¿verdad? Son autótrofos. Los animales son heterótrofos, es decir, que dependen de la obtención de materia orgánica para alimentarse. Y los hongos son similares porque también requieren esa ingestión de materia orgánica, pero lo hacen diferente que los animales. Los animales, si se alimentan, lo absorben, pero los hongos lo hacen diferente porque excretan enzimas hacia su ambiente. Las enzimas actúan fuera de la célula y luego entonces el hongo absorbe los nutrientes. Eso los hace diferente, y otra diferencia es que se reproducen por esporas. O sea, no tienen semillas o no tenemos, digamos, la fertilización como en animales, ¿no? Sino son esporas las unidades de reproducción de los hongos. Ellos producen esporas, las esporas se dispersan a través del viento, por ejemplo, y luego entonces crece otro hongo en otro lugar. Entonces los hongos tienen en su mayoría del tiempo una vida muy escondida debajo del suelo o dentro de un sustrato como un tronco de madera. Entonces mayormente los hongos no los vemos porque son organismos microscópicos en su mayoría. Entonces la única forma como los vemos son cuando surgen esos cuerpos fructíferos, ¿verdad? Esa seta que se ve en el bosque. Cuando esa estructura surge, vemos los hongos, y esas estructuras son como los frutos del hongo, porque son la parte reproductiva. No es el hongo totalmente, sino es solo la parte fértil, la parte que produce las esporas, mientras que el organismo vegetativo del hongo permanece oculto en el suelo. Ujú. Sí, Exacto. y con respecto a la importancia, se puede decir que los hongos son muy, muy importantes. El problema es que muchas personas desconocen esa importancia porque los hongos tienen ese estilo de vida tan críptico, tan escondido, y por eso la gente desconoce muchas veces de la importancia de ellos. Entonces, hongos son sumamente importantes para la degradación de materia orgánica muerta. Por ejemplo, un bosque, hay un árbol viejo, el árbol muere, el tronco cae al piso. ¿Quién degrada ese tronco? Solo están capaces de degradar la madera dos tipos de organismos, y son algunas bacterias, algunas pocas bacterias, y los hongos. Los hongos son capaces de degradar la madera. Madera es un polímero muy complejo, es muy difícil de degradar y ningún organismo lo puede hacer, solo los hongos y algunos pocos bacterias. Entonces, como descomponedores de materia orgánica muerta, son muy importantes los hongos. Por otro lado, hongos también tienen pueden hacer asociaciones simbióticas con plantas y animales, y eso también es una gran importancia que tienen los hongos, que ayudan, por ejemplo, a las plantas terrestres de crecer de esa manera como las conocemos hoy en día. Es más, los hongos han sido importantes para que las plantas sean capaces de colonizar la tierra. O sea, las primeras plantas colonizadoras de tierra ya tenían una asociación simbiótica con hongos, y por eso esa interacción del suelo con la raíz de la planta, ya los hongos en esa interacción están desde que las plantas terrestres iniciaron su desarrollo en la tierra. Y hongos también pueden ser parásitos importantes de animales y plantas, y eso también tiene su importancia porque de esa manera equilibran pues los tamaños de las poblaciones de los diferentes organismos. Genial, profe. Sí. De repente esa es una de las preguntas más teóricas o técnicas acá. La otra es un poquito más reflexiva.
Profe, aquí en Panamá, como comenzamos la entrevista, pues nosotros no tenemos esa cultura de comer hongos, nada de eso, salvo la etnia Nobe, que no sé si sabrá que se comen un hongo que a ellos le llaman olo, que significa oreja. Aparte de eso, no conozco ninguna otra historia de alguien que coma los hongos, alguna etnia. Profe, aquí en Panamá, ¿qué hongos pudiesen ser consumidos? Y si usted ha colectado hongos aquí de Panamá para comer, así como hacía en Alemania. Ujú, Sí, sí, sí existen hongos que pueden ser consumidos y uno que usted menciona ujú, es ese olor, ¿verdad? Que los pueblos indígenas Nobe consume ujú, como un tipo de estofado. ujú. Sí, esa es la especie cocaína especiosa Exacto. que se puede consumir, pero hay otros más. Por ejemplo, las setas ostras. Aquí existen setas ostras del género Pleurotus. Hay diferentes especies. Esas son comestibles y de hecho en otros países se cultivan a gran escala para la venta en los mercados y en los supermercados. Existen también otros, por ejemplo, la oreja de palo, que son especies de auricularia. Esas se pueden comprar, por ejemplo, en forma deshidratada en las tiendas donde venden productos chinos. ¿Sí? Ahí puede comprar y yo he visto aquí en David hay un restaurante de procedencia china donde sí venden sus carnes Hongos. que tienen el hongo, que Ujú. tienen la auricularia, la oreja de palo. Y hay otras especies más que ya están más, digamos, que uno puede ver más en la naturaleza. Por ejemplo, la melena de león Melena de existe en león. Panamá y es comestible y es muy, muy rica. ¿Cuál es Tiene melena un de león? sabor, Nombre científico, profesora. ajá, Ajá. Heritium erinaceum se llama. Ok. La melena de león. Y ese hongo también es cultivable, o sea, se podía cultivar y es muy, muy, muy deliciosa, sabe como a pollo, tiene un Mm, sabor, sí, y es muy saludable. Entonces sí existen y también hay otro hongo comestible y hay más, o sea, yo estoy solo mencionando algunos, por algunos. ejemplo, Lactarius indigo. Lactarius Lactar. indigo es un hongo azul, de Azul. color azul, que también es comestible, sí. Y yo he probado ese hongo, el Lactarius indigo, y también el Heritium, Ujú. sí. Pero no es así como en Alemania que uno vaya al bosque con su cesta y la llena. Ajá. Lastimosamente no se puede porque los bosques aquí son tan diferentes que el bosque alemán. Yo le mencioné antes, ¿verdad? Ujú. Un bosque de pino en Alemania y si existe una especie de lactarios que sea comestible y crece en el bosque de pino, usted va a encontrar un montonón. Claro. Pero como aquí tenemos bosques tan densos y tan diversos y muchas diferentes especies de árboles, entonces nosotros vamos a tener también muchas diferentes especies y va a ser difícil encontrar un lactario índigo para llenar la cesta, ¿sí? Tal vez Claro. usted encuentra 2, 3, 4 cuerpos fructíferos, pero no así como para llenar la cesta. Entonces eso es muy difícil aquí y esta es una de las razones por qué no tenemos esa cultura, Claro. porque el bosque, la estructura del bosque no es como allá, o por ejemplo en México también donde hay una cultura bastante grande de consumir hongos, porque también tienen esos bosques extensos con un solo especie de árbol o donde digamos la diversidad es menor y siempre se repite el mismo árbol. Entonces, ese es el problema, pero lo que puede hacer Panamá, lo que podemos hacer en Panamá es Cultivarlo. aquellos que tenemos, cultivarlos. Exacto. Y este sería interesante, hacer Claro. eso, ese proyecto, de hacer cultivos de hongos aquí, de diferentes especies, y pues de esa manera entonces enriquecer nuestro menú, ¿verdad? Ujú. Exacto. Profe, ¿qué hongos pudiese mencionar que tienen importancia médica? Ok. Unos tres o cuatro. Hongos de importancia médica. Ajá.
Ok, bueno, uno que es tal vez el más común o más conocido es Candida albicans, Ajá. que es una levadura, que es un hongo que no crece con esos hilos largos, sino un hongo unicelular de una sola célula, son células redondas, y ese tipo de hongo se llama levadura. Entonces, Candida albicans existe naturalmente en el cuerpo de las personas. Es un microbio que convive con nosotros, pero causa problemas siempre y cuando la persona está inmunosuprimido, por ejemplo. Si tiene un sistema inmunológico afectado, entonces Candida albicans puede causar problemas. Y el problema de Candida albicans es que hay algunas cepas que son resistentes y ya los medicamentos tradicionales o convencionales no funcionan. Entonces, esas cepas resistentes ya sí causan problemas para el tratamiento. Ujú. Y hay otros hongos más. Tenemos, por ejemplo, hongos que no tanto es que estén dentro de nuestro cuerpo y nos parasitan, sino están en ambientes muy húmedas que nos rodean y causan problemas porque inhalamos las esporas de esos mohos, las diferentes especies de mohos, y causan entonces problemas en los pulmones o asma, y eso entonces afecta a la persona. Y eso es muy común aquí en Panamá porque aquí tenemos una humedad muy alta, entonces el problema de los mohos es problemático. Y otro hongo que se puede mencionar, que tal vez en el contexto de COVID se ha mencionado también en la prensa internacional, es el hongo negro. No sé si ha escuchado del hongo negro, que ha estado afectando pacientes en la India, que es un hongo que ha ocurrido en los pacientes de COVID. Como el paciente de COVID está inmunosuprimido, tiene un sistema inmunológico muy bajo, está propenso a tener infecciones con ese hongo. Y ese hongo pertenece a un grupo de hongo que se llama Zygomicota. Son especies de mucor y afectan en las áreas nasales, los ojos, los pulmones y el cerebro, y causan entonces una necrosis en el tejido. Y el tejido muere y los pacientes tienen que pasar por operaciones muy, muy difíciles e incluso pueden morir por la presencia del hongo. Entonces, hay algunos hongos que sí pueden afectarnos fuertemente, y es sobre todo en pacientes que tienen problemas con el sistema inmunológico, Claro. que afectan entonces esos Sí, que son afectados por eso. este hongo, obviamente, este que afecta a los pacientes de COVID, esto ocurría antes, ¿no? O sea, no, lo que pasa es que ahora Sí, podría ocurrir más, no por el asunto del COVID, ¿no? sí, sí, sí. Ujú. Esa micosis es un tipo de micosis, una enfermedad causada por hongo. Esa micosis se llama mucormicosis Ujú. y es algo que siempre se conoce de antes. Ujú. Ocurre sobre todo en áreas donde tenemos situaciones higiénicas un poco difíciles, en áreas de pobreza, donde se utilizan aguas, digamos, no tan limpias, donde es difícil las condiciones higiénicas, y donde hay mucha humedad. Esas son las áreas donde esa mucormicosis afecta mucho. Sí existe, ha existido antes, pero ahora con el tema de COVID y los pacientes aumentados en esa zona, pues el hongo ha tenido, digamos, una puerta o sea, Entrada. entró en los hospitales y es sumamente contagioso. Entonces, ese es el problema, porque hay muchas pacientes y pocos controles o dificultades controlar la higiene en ese lugar, entonces se esparce muy rápidamente. Profe, aquí una pregunta que me surgió de repente, Sí, bueno, ¿qué me va a preguntar? Lo que le quiero preguntar, profe, ya que usted, bueno, usted es una científica ya con más experiencia reconocida y todo, ¿verdad? Este, ¿qué debemos hacer o qué deben hacer
¿Qué debe hacer la ciencia o los científicos para que las personas que no tengan nada que ver con ciencia crean en la ciencia y en los científicos? Yo pienso que importante es divulgación, lo importante es la comunicación y que el científico pues se acerca al público en general y explica esas cosas para que las personas puedan entender mejor esos problemáticas tal vez más complejos. Entonces el científico tiene que adquirir algunos métodos de cómo esa información puede ser preparado para que el público en general sea abierto para eso. Entonces eso es importante, que el científico pues tenga ese acercamiento hacia el público en general. Y hoy en día hay muchos medios para poder hacer eso, ¿no? O sea, ponemos de diferentes, o sea, tenemos diferentes medios a mano que podemos utilizar. Y yo pienso que hoy en día es mucho más fácil que hace 100 años atrás de poder comunicar nuestros resultados, nuestras evidencias. Sí. ¿Cuántas especies de hongos han sido descritas y cuántas aún faltan por descubrir? Ok, nosotros conocemos hoy en día, en la actualidad, alrededor de 145.000 especies. 145.000 especies descritas. Y estimaciones de cuántos hongos puedan existir, hay algunas estimaciones, digamos, conservados, que dicen que pueden, sí, conservadoras, que son de 2 a 4 millones de especies, y otros dicen que no, pueden ser incluso más. Pero incluso si vamos con si pensamos que sean 2 a 4 millones, nos toca todavía, nos falta mucho, si apenas conocemos 145.000. Entonces sí. Uno de los problemas es que somos pocos micólogos a nivel mundial, hay pocos micólogos y, por ejemplo, si lo comparamos con botánica, hay mucho más botánicos que trabajan en esa área que, por ejemplo, micólogos. Y el otro tema también es que los hongos, como tienen una vida tan críptica, tan escondida, no llama tanto la atención. No las vemos. Entonces tenemos que primero encontrar las maneras cómo medirlos, cómo encontrarlos. Están escondidos allá afuera y nosotros no los vemos. Y tenemos que entonces mejorar la estrategia de cómo encontrar esa diversidad escondida que tenemos frente a nosotros. Profe, ¿cuál es el hongo más grande y el más extraño que existe? Pues? El más extraño, el que usted dice, qué cosa más rara, ¿cómo es posible que exista eso? Sí. Bueno, el más grande, fue descubierto en Estados Unidos. Hay un hongo que es un hongo que crece en suelo y es un parásito de árboles. Él parasita y mata árboles y ese hongo crece en Oregon, en Estados Unidos, y es el más grande, es más, el organismo más grande terrestre que se ha encontrado. Es un hongo que forma una seta que se llama Armillaria solidipes. Okay. Y esa armillaria tiene un tamaño de 9.6 kilómetros cuadrados. O sea, es una enorme red gigante de hifas, de esos filamentos en el suelo, y tiene una extensión enorme. Y entonces ese hongo se estima que tiene una edad de 1900 a 8600 años. Eso es lo que estiman los científicos. Y es un organismo sumamente viejo y sumamente grande. Y es un solo micelio de un solo hongo, de una sola especie de hongo. Eso es una cosa impresionante, ¿no? Porque imagínese poder viajar al pasado y ver ese lo pequeño que era y todo lo que ha evolucionado, ¿no? Y todo eso pasa debajo de nuestros pies. Nosotros no tenemos ni la mínima idea. Sí, entonces, y el hongo más extraño,
para mí los hongos más extraños son aquellos que son capaces de cambiar el comportamiento de animales. Por ejemplo, Sí, las especies de Cordyceps, exacto. que al infectar, por ejemplo, hormigas, cambian el comportamiento de la hormiga. Entonces ellos, al empezar a crecer dentro del cuerpo de la hormiga, entran en el sistema nervioso de la hormiga y cambian el comportamiento de la hormiga para que la hormiga haga algo que no haría. La hormiga, cuando está infectado por ese hongo, se aleja, o sea, es un animal social, ¿no? Ellos tienen un comportamiento muy definido, y la hormiga cambia su comportamiento, se aleja de su lugar, que es su seguridad, y se va hacia un lugar muy expuesto, y ahí entonces muere y permite que el hongo pueda empezar a esporular, hacer sus esporas y tener una mejor dispersión, porque si la hormiga muere dentro del hogar de la hormiga en el suelo, la hormiga, el hongo no se puede dispersar porque está dentro de un hueco, pero al cambiar el comportamiento de la hormiga, él tiene una mejor posibilidad de distribuir sus esporas. Entonces es una cosa increíble Sí. cómo él es capaz de hacer eso. Sí. Profe, si usted tuviera un gran capital, vamos a suponer que usted tuviera el capital de Mbappé ahorita mismo, o de Lionel Messi, que, que tuviera todo el dinero del mundo, ¿qué proyecto de hongo haría en Panamá? Sobre Ok, hongo. bueno, una cosa que quisiera hacer, Ujú. pero eso involucra no solamente la parte financiera, sino Ujú. también gente. Sí. Necesitaríamos mucha gente. Sería un inventario fúngico a nivel nacional en todas las provincias, y con esos métodos cartográficos que se utilizan también en otros países para hacer un mapeo de las diferentes especies que existen. Y eso sería muy interesante porque en Panamá la investigación de los hongos es en una fase muy pionera. Nosotros conocemos muy poco, y las pocas investigaciones que hemos hecho, encontramos tantas nuevas especies, tantas nuevas cosas, y al tener más personas trabajando en ese tema y a ir a más lugares, nosotros podíamos descubrir una increíble diversidad y de especies no conocidas que nunca han sido descritas, que nadie conoce. Y si el bosque, por ejemplo, se destruye, esas especies escondidas que nadie ha escrito, nunca las vamos a conocer. ¿Sí? Entonces, eso sería un proyecto muy interesante, hacer ese Claro, inventario. sería un proyecto con los 100 millones que se puede ganar Mbappé Y en... necesitaríamos muchas personas, y se Ajá, puede hacer también ciencia ciudadana, involucrar el público en general, claro. para que también ayuda a registrar ahora con estos nuevos aplicaciones como iNaturalist, ¿verdad? Se pueden incorporar estudiantes de colegios, otras personas interesadas en la naturaleza, y podemos hacer un trabajo muy interesante. Y eso no solamente aplica para hongos, eso se puede también hacer para muchos otros organismos que tenemos en Panamá, ¿sí? Eso no solo tiene que ser a nivel de De hongos. hongos, claro. Sí. Profe, ¿usted considera que existe vida en otros planetas? Bueno, yo pienso que la probabilidad de que haya un planeta que tenga condiciones similares o iguales a la Tierra es muy grande, porque tenemos un universo tan grande, tan extenso, tantas cantidades de galaxias que hay. La probabilidad es muy grande, y los científicos dicen eso también, que la probabilidad es muy grande. El problema es encontrar ese planeta. Claro. Ese es el problema. Es un pequeño problema porque, bueno, es un pequeño, grandísimo problema porque primero las distancias a nivel de la Tierra a otros planetas es enorme, ¿no? De Sí. años luz inclusive, porque
como se han descubierto tantísimos planetas que pudiesen tener condiciones buenas para la vida, pero están demasiado lejos como para decir que vamos a enviar Exacto. siquiera sondas. Yo le Sí. pregunto esto, yo le comenté ayer que vi hace unos meses una imagen de la NASA, creo que fue de la NASA, que habían estructuras similares a hongos en Marte, ¿no? Ujú. Pero hay un estudio, de hecho, que es muy debatible por otros científicos porque dicen que tú no puedes sugerir que eso es un hongo porque tú no estás allá, no has hecho pruebas. O sea, tú solamente lo estás sugiriendo o estás pensando que es un hongo por su forma y eso no es una prueba contundente. Ujú. Pero de haber vida en otros planetas, ¿usted considera que habrían hongos o tendrían que haber hongos o algo similar a hongos? Sí, yo pienso que sí. Porque los hongos pues juegan dentro de los grupos de organismos que tenemos en la Tierra, los hongos juegan un rol pues súper importante. Entonces, ese rol tendría que jugar un organismo también en otro planeta, eso de descomponer, por ejemplo, otros organismos muertos. O sea, alguien lo tiene que hacer, entonces es muy probable que eso pueda existir en otros lugares. Ahora bien, los hongos necesitan ciertas condiciones para poder, digamos, vivir en otro planeta. Los hongos como los conocemos nosotros requieren oxígeno, requieren, requieren agua, porque como la vida tiene esa base, agua, los hongos como los conocemos nosotros necesitan esas condiciones y también necesitan una fuente de carbono porque ellos no son capaces de crear sus propios azúcares para alimentarse. Pero si eso se da, si esas condiciones existen, sí los hongos podrían existir. Y hay un tema que ahora están viendo aquí en la Tierra, no tanto como para encontrar los hongos allá, sino cómo podemos utilizar los hongos para colonizar otros planetas. Eso existe ese término de la astromicología. ¿Sí? Hay Astromicología. algunas personas que se dedican a estudiar cómo nosotros podemos mejorar, por ejemplo, suelos extraterrestres con la presencia de hongos, ¿sí? Los hongos forman parte de una comunidad de microbios dentro de un suelo que, por ejemplo, pueda soportar plantas, ¿sí? Entonces, es una comunidad de microorganismos de la cual los hongos forman parte y al estudiar eso podríamos nosotros tratar de condicionar los suelos de otros planetas para ser capaces de crecer plantas en esos suelos, porque sin esas plantas, ¿cómo vamos a alimentarnos? Entonces, existen pues, esos experimentos y simulacros que hacen con diferentes piedras que son similares, por ejemplo, a las piedras que existen en Marte, para entonces seleccionar cepas de hongos que puedan sobrevivir en esas condiciones extraterrestres. Entonces Entonces, en ese hay, sentido, sí están investigando esos temas, pero no tanto como para encontrarlos afuera, sino para utilizar los que tenemos para ver si son capaces de sobrevivir esas condiciones. entonces hay astromicólogos. Sí, sí, son pocos, pero sí las hay. Pero eso no se Sí los hay. estudia, es decir, eso es, bueno, es un término que se ha acuñado, no es que haya una licenciatura en astromicología, o No, sí hay. no. No, no. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay biólogos y micólogos que trabajan en colaboración con la NASA para estudiar esos hongos y hacer esos experimentos con suelos que son muy similares a los suelos de Marte, por ejemplo. Mira que es algo Sí, interesante porque yo eso ni siquiera lo había visto ni lo había leído. Ese es un dato que no me sí. pasaba. Yo había escuchado de astrobiología, Ujú. bueno, pero astromicología, bueno, algo nuevo para mí. Sí. En Panamá está habiendo una corriente feminista de que, bueno, a veces se dice que como que las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres,
No sé si en Alemania pase así, pero en otros países del área como que hay un feminismo extremadamente radical. Obviamente, seguramente lo habrá leído, habrá visto alguna vez. No, mi pregunta es, ¿usted considera que, bueno, usted siendo una mujer aquí en Panamá, de alguna manera como que le han dicho, usted es una mujer, tiene que irse para la casa a lavar, a trapear, ¿alguien le ha dicho algo así? ¿O simplemente son como suposiciones y usted considera que ha sido normal estar aquí en Ujú. Panamá, no ha pasado nada, la han tratado bien, todo esto, no sé, para que se Sí, explique. Ajá. bueno, yo considero que una mujer que trabaja en ciencias sí tiene retos, tal vez mayores retos que el hombre, simplemente por el hecho de cómo la mujer, sobre todo las madres, sobre todo aquellos que tienen madres, que tienen hijos menores de edad, sí van a tener muchos retos y retos más grandes que los hombres por el simple hecho de que la mujer en el lugar pues juega también ese rol central de tener que estar encargado de temas que tal vez los hombres no se sienten tan, digamos, responsables. Entonces, hacer ciencia y hacer esos Deberes deberes del hogar, ¿no? y después tienes un hijo que está en la escuela y tienes que estar pendiente de las tareas, o sea, todo eso muchas, lastimosamente, no siempre, pero muchas veces cae en la mujer y eso afecta a una mujer que tiene que mantenerse en un sistema científico donde tiene que producir a alto nivel publicaciones y resultados publicables. Eso es un reto y si vemos en Alemania es algo medible. A la medida que suben, digamos, los puestos de trabajo de alto rango, usted va a ver menos mujeres y es así, y es algo medible y claramente visible. Y yo siento que aquí en Panamá es un poco diferente. En Panamá es diferente. Aquí usted ve más personas, más mujeres en esas posiciones de alto rango que, por ejemplo, en la política o a nivel universitario. Usted va a ver más mujeres. Aquí yo veo, esa es mi percepción, yo veo más mujeres en posiciones de altos rangos que en Alemania, por ejemplo. Entonces, Pero, eso es un problema en Alemania, es un problema en Alemania, lo tratan de enfrentar pero sigue siendo un reto y yo he visto muchas científicas que han salido de ese sistema porque es demasiado, es demasiada presión y demasiados retos de tener hijos y a la vez tratar de ser un científico a alto nivel, de publicar, digamos, en revistas de alto rango, de estar siempre con los top, ok. muy difícil, es muy difícil. O sea que usted Y yo dice no lo que, digo tanto en un sentido radical, claro, simplemente compararlo con el hombre. Muchas veces los hombres que son muy exitosos, ¿no? Ellos tal vez no sé, no tienen tantos retos en la casa porque tienen una mujer que se encarga. Yo no digo que sea siempre así, pero sí un poco es un poco así, es un poco así. pero No sé usted dice si que hay mujeres que dejan de ser científicas para dedicarse a sí. su hogar, ¿no? Dejan de hacerlo o tratar de hacerlo a ese alto nivel o con tanta presión porque simplemente se agotan Entiendo. y pierden entonces familia o salud o otros aspectos en la vida y eso tampoco es bueno, Bueno, ¿no? profe, pero ¿usted considera que eso es Sí. machismo o eso es algo que en la misma sociedad lo Ujú. está establecido así o eso es machismo o usted ha sentido No, yo alguna no vez? digo que Ajá, no machismo, sino es como falta conciencia. de darles opciones a la mujer
de enfrentar esa situación. O sea, la mujer necesita soluciones. Si tiene hijos pequeños, yo he visto una vez una documentación de una mujer que es profesora en Alemania, un docente así. Los profesores en Alemania no son el mismo tipo de profesor como aquí en Panamá. Aquí un profesor es un docente. En Alemania un profesor es una persona que tiene un doctorado, que ha hecho estudios postdoctorales y ya tiene una cátedra en la universidad. El docente universitario en Panamá no tiene que tener doctorado necesariamente. ¿Sí? O sea, son diferentes, para mí son dos términos diferentes. Entonces, un profesor en Alemania, una mujer profesora en Alemania tiene que tener opciones, cómo le resuelven sus problemas diarios que enfrenta. Y entonces a ese nivel las personas, el gobierno o la sociedad tiene que ofrecerles soluciones a sus problemas que enfrenta. Y yo vi una vez una documentación sobre una mujer que es profesora allá y lo que dijo es, ella dijo, si usted es mujer y quiere ser científica, consíguese alguien que le ayude a limpiar en la casa. O sea, consíguense usted una persona que le ayude en la casa. Una empleada doméstica, así mismo. Okay. Sí. O sea, con cosas así, ¿sí? Y entonces una persona tiene que prepararse y tener una respuesta a una solución a esos problemas que uno tiene. Claro, profe, no lo entiendo. Y son cosas tan sencillas como la limpieza, ¿sí? Eso toma tiempo. Alguien tiene que hacerlo. Claro. Sí. Pero, profe, ¿usted no está de acuerdo definitivamente con ese feminismo radical, como de menospreciar al hombre o de decirle cosas, insultos o cosas así? Bueno, yo no conozco mucho ese tema y no se quiere meter. No estoy muy conectado con ese tema, pero yo como científica, yo sí veo y como madre que no es fácil estar a nivel de hombres en la ciencia, no es fácil. Ok, no profe. ¿Aconsejaría usted a los muchachos a estudiar biología? Sí, definitivamente, porque aquí en Panamá, como lo he mencionado anteriormente, con la gran diversidad de especies, de animales, plantas, hongos, todo, es sumamente importante que tengamos profesionales pues, que trabajan en esa área. Y desconocemos una gran cantidad de la biodiversidad en Panamá y son los biólogos que se dedican a estudiar eso y los necesitamos definitivamente. Y antes de que desaparezcan todos esos hábitats, porque están en peligro, hay muchas amenazas y yo no me quiero imaginar un bosque donde la minera entra y se destroza ese bosque. Yo no quiero saber cuántos hongos están ahí nuevas en el suelo que no hemos visto, que no tenemos ni idea, que nos pueden servir, ¿verdad? Que nos pueden servir, que pueden ser beneficiosos para, qué sé yo, desarrollar una solución al problema ambientales que tenemos. Si los hongos nos pueden ayudar y si tú te imaginas cuántos hongos destrozan que puedan ser beneficiosos, es algo muy, muy preocupante. Claro, así que yo les aconsejo estudiar la biología porque necesitamos esos profesionales. Entiendo. Y las necesitamos con urgencia. ¿Qué temas usted aconsejaría a los estudiantes que realizaran así un tema de graduación, para la licenciatura, por ejemplo, que usted dice, bueno, este tema está bueno porque hace falta, bueno, usted me ha dicho que hace falta muchos estudios, así que, pero uno en especial que a usted le gustaría? En el caso de hongos, tenemos
por ejemplo, como tenemos una fase pionera aquí de los estudios de los hongos en Panamá, hay muchos temas prácticamente en muchos diferentes lugares donde faltan estudios, porque simplemente no se han hecho. Entonces, son hongos, pueden ser hongos grandes, macroscópicos, desconocemos. Yo tuve una tesis de licenciatura de un estudiante que trabajó con hongos macroscópicos, esas setas, y casi todos esos hongos son nuevas especies. Claro, en la licenciatura no pudo cubrir todo eso, pero nosotros hicimos una colaboración con un estudiante de doctorado de Alemania, que pudo ver entonces también temas moleculares, no solamente la parte morfológica, sino también la parte molecular, y resulta que todas esas especies son nuevas. Wow. Son nuevas para la ciencia, son nuevas especies para la ciencia, entonces son cosas tan sencillas y tan visibles y son nuevos. Entonces, ese por un lado. Por otro lado, esos hongos beneficiosos de los cuales les he hablado, esos hongos que son escondidos, que podemos nosotros extraer o tratar de cultivar, ¿verdad? Y entonces luego ver cómo esos hongos nos pueden beneficiar. Existen hongos, por ejemplo, que son capaces de degradar el plástico. Entonces, eso es un tema súper importante ambiental que tenemos que resolver. Entonces, hay muchos problemas. Hay, por ejemplo, suelos contaminados, aguas contaminadas. Hay hongos que son capaces de ayudarnos y degradar entonces esos compuestos que causan esos problemas, esos compuestos tóxicos, porque los hongos tienen esa capacidad metabólica de degradar esos compuestos. Y por otro lado, también la parte molecular. En la parte molecular tenemos que mejorar mucho, ¿sí? Los análisis moleculares de las diferentes especies de hongos. Eso es una cosa también que hay que mejorar. Y claro, hay muchos otros temas muy pertinentes, como fitopatología. Tiene que contactarla, profe. Por ejemplo, hongos en plantas cultivadas, hongos parásitos en plantas cultivadas, que esos son problemas que enfrentan los agricultores aquí todos los días. Entonces tenemos que conocer cuáles son y cómo las podemos, cómo las podemos controlar, ¿sí? Control biológico también, ¿sí? Eso es otro tema donde los hongos pueden ayudar. Así que hay muchos temas y bueno, nosotros aquí, yo trabajo en la universidad, en el Centro de Investigaciones Micológicas, el CIMI, y también estoy afiliada al herbario de la universidad. Y aquí entonces siempre estamos muy felices cuando los estudiantes pues deciden estudiar en área micológico. Aquí los recibimos con muchos gustos y entonces conversamos qué tipo de tema puede ser para la tesis, qué tipo de tema pueden realizar, y nosotros tratamos de ayudar como podamos, también con nuestras colaboraciones con otros investigadores de otros países para que puedan realizar sus estudios. Así que excelente, estén siempre bienvenidos a visitarnos o a contactarnos para futuras colaboraciones. Sí, profe. Ya la última pregunta, porque ya no va a quitar más tiempo, ya le he quitado bastante. ¿Usted considera que el biólogo está bien pagado o mal pagado? Podía ser mejor pagado. Ah, podía ser mejor pagado. claro. Sí, Claro definitivamente. sí. Pero Por Panamá ya tiene su ley, ¿no? Sí, Ellos ya tienen su ley para eso, su escalafón salarial. Así que yo pienso que Panamá tiene una buena base, ya tiene una muy buena base, ahora es la implementación. Sí, ese ahora es el siguiente paso. Profe, le agradezco mucho el tiempo que se ha tomado para hablar conmigo y espero que la gente pueda aprender más cuando vea este video. Espero que se haya grabado bien, es lo primero que espero. Y ojalá que alguna vez que usted decida, no sé, una gira por algún lado, usted me invite, no sé si con algunos otros estudiantes, y como a veces vamos al campo, ¿no? Y de repente que usted también diga, bueno, como lo hizo también en el posgrado, porque usted es profesora de posgrado mío, así que espero que eso pues se pueda realizar pronto, hasta que se acabe toda
situación tan fea, ¿no? Sí, Que si no hubiese ido en vivo allá a hablar con usted y todo eso. Pero bueno, profe, le agradezco mucho y bueno, no sé sí, claro, si, con mucho gusto, con mucho gusto. Ahí estamos disponibles, como ya les he dicho, aquí en la universidad, siempre pueden contactarnos. Aquí estamos siempre trabajando y siempre felices si otras personas se quieren integrar y se interesan por el tema. Y bueno, si podemos hacer esos tipos de actividades también para el público en general, yo pienso que es muy pertinente y muy importante que lo hacemos y bueno, pues ahí estamos a la disposición. profe, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta Chao, luego. hasta luego, que esté bien, hasta la próxima. Hasta la próxima.